Hoy nos vamos a meter de lleno en una radiografía del Tren de Aragua, esta organización criminal transnacional que, la verdad, está cambiando por completo las reglas del juego en cuanto a la seguridad, no solo en Chile, sino en toda la región. Miren, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, tenemos que partir con esta cifra. En la última década, los homicidios en Chile se han disparado un 86%. Pero, ojo, que no es el único número que enciende las alarmas. En ese mismo tiempo, los secuestros aumentaron un 74%. Y esto, créanme, no es ninguna casualidad. Es la señal de que el tipo de crimen que vemos está cambiando de una forma radical. Entonces, ¿qué nos dicen realmente estas cifras? Bueno, nos están gritando que Chile se enfrenta a una amenaza de un tipo completamente nuevo, una mucho más organizada, muchísimo más violenta y que además no conoce de fronteras. Para analizar bien este fenómeno, vamos a seguir esta ruta. Primero, vamos a ver la nueva realidad criminal de Chile. Después, la anatomía de esta megabanda. Seguiremos su rastro de violencia. Analizaremos su poder, tanto el real como el simbólico, y, al final, veremos cómo amenazan directamente al Estado. Bien, entremos en materia. Esta nueva realidad criminal es mucho más que un simple aumento en las estadísticas. Es el síntoma de algo más grande, la llegada y consolidación del crimen organizado transnacional. Y esta gráfica lo deja clarísimo, de una forma brutal, porque junto al alza en homicidios y secuestros hay que fijarse bien en esto. Las extorsiones han crecido más de un 7000%. Es que es una locura. Ese es el sello, la firma inconfundible del crimen organizado de hoy. Ahora, pongámosle nombre y apellido al protagonista de esta historia. Vamos a diseccionar la anatomía de esta megabanda que todos conocemos como el Tren de Aragua. ¿Pero qué es exactamente el Tren de Aragua? Bueno, para ponerlo simple, es una organización criminal transnacional. Nació en la cárcel de Tocorón, allá en Venezuela, y hoy opera como una auténtica empresa delictiva a escala mundial. Para entender cómo llegaron a ser lo que son, hay que ver su historia en 3 pasos. Primero, nacen en Tocorón, que no era una cárcel cualquiera, funcionaba como una especie de estado paralelo, su propio cuartel general. Segundo, se expanden, aprovechando los flujos migratorios en la región para ir tejiendo su red. Y tercero, establecen células operativas, como si fueran franquicias, en al menos 7 países. Lo que los hace tan increíblemente peligrosos es que su portafolio de crímenes es muy diverso. No se dedican a una sola cosa. Su modelo de negocio es, literalmente, un holding del crimen. Homicidios, secuestros, trata de personas, narcotráfico, extorsión, sicariato, lavado de dinero, de todo. Pero bueno, dejemos un poco el análisis y vayamos a los hechos concretos. Veamos cómo se ve esto en la vida real, el impacto que han tenido en Chile a través de un rastro de violencia y casos que, la verdad, han conmocionado a todo el país. Y aquí entramos en un caso que realmente fue un punto de inflexión, el asesinato de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano, disidente del gobierno de su país, que fue secuestrado y asesinado aquí en Santiago. Un crimen que desde el principio tuvo un claro tinte político. La cronología es simplemente escalofriante. El 21 de febrero de 2024 secuestran a Ojeda, unos tipos que se hacen pasar por policías. 10 días después, encuentran su cuerpo enterrado en cemento. Y la investigación apunta que esto fue un asesinato por encargo, una orden política que vino desde Venezuela y que fue ejecutada por el Tren de Aragua. Ahora, del sicariato político, pasamos a otro pilar de su poder, el control territorial. Y aquí hay un caso clave, el juicio contra los gallegos, que era una célula del Tren de Aragua que tenía un control férreo en el norte de Chile, específicamente en Arica. El resultado de ese juicio fue un golpe durísimo para la organización. Miren este número. Más de 560 años de cárcel en total para 34 de sus miembros. Una condena histórica que, por cierto, demostró la capacidad de respuesta del sistema judicial. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de su poder real, de los crímenes, pero hay otra dimensión, una que es un poco más conceptual, pero que es clave para entenderlos, el llamado efecto fantasma, y el poder que tiene su marca. Es que su poder tiene como 2 caras.
Por un lado está el poder real, las células que están en la calle cometiendo los delitos. Pero por otro, y aquí viene lo interesante, está el poder simbólico, el efecto fantasma, donde el solo nombre Tren de Aragua se usa para generar miedo, incluso por bandas más chicas que se cuelgan de su fama. Hay una frase que lo resume de manera perfecta. La marca funciona como un amplificador de reputación, permitiendo a grupos más pequeños multiplicar su impacto intimidatorio. En resumen, el nombre se ha convertido en un arma por sí solo. Y todo esto nos lleva al punto final, y francamente al más preocupante de todos. Cómo lo que hace el Tren de Aragua ya no son solo crímenes, sino que son un desafío directo a la autoridad del Estado. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es inevitable. ¿Estamos hablando de simple delincuencia o de algo más? Y la verdad es que toda la evidencia apunta que esto ya trascendió el crimen común. Es una amenaza a la seguridad nacional. Y si alguien tiene dudas, solo hay que mirar esta lista de hechos. El asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, la ejecución de testigos protegidos en Concepción, el ataque armado a la familia de un gendarme, o el plan, que se frustró, de poner un coche bomba en un tribunal de Arica. Estos no son ataques al azar, son mensajes, son ataques directos al corazón del Estado. Por lo tanto, y para que seamos claros, el punto central es este. Lo que hace el Tren de Aragua va mucho más allá del delito. Es un desafío frontal al propio Estado democrático, un asalto al Estado de Derecho y a la estabilidad del país. Porque su objetivo final ya no es solo la plata. Lo que ellos buscan es imponer una forma de gobernanza criminal. Quieren poner sus propias reglas, controlar territorios y crear un poder paralelo donde la autoridad del Estado simplemente no exista. Y quiero cerrar con esta idea, que creo que es la que se nos tiene que quedar grabada. Cuando una banda empieza a gobernar, el Estado deja de ser el único poder en ese territorio. Y esa es la verdadera dimensión de la amenaza.